Solo el 1% percibe esto antes de que sea demasiado tarde. Respira hondo y obsérvate apenas unos segundos, porque aquello que vas a descubrir se encuentra justo detrás de la cortina de lo ordinario, esperando el instante exacto en que tu conciencia sea lo bastante aguda como para atravesarla. Si crees que la vida discurre con la mansedumbre de la costumbre, permíteme sembrar una grieta en esa aparente solidez. Lo que repites cada día, desde la forma en que te levantas hasta tu primer bostezo frente al espejo, no es neutro. Es un guión invisiblemente inscrito en tus células, acelerando su desgaste con una prisa que no comprendes aún. La fatiga que arrastras, ese cansancio inexplicable que no se borra con el sueño, no es solo una consecuencia pasajera. Es el eco profundo del tiempo que se precipita, silencioso y rotundo, sobre el templo de tu cuerpo. Pero, ¿y si te dijera que la velocidad a la que envejeces no es una condena escrita en piedra, sino el resultado de un código que puedes reescribir? Deja que tu mente perciba este vacío por un instante. La generación nacida bajo el brillo engañoso de la modernidad está envejeciendo un 300% más rápido que sus abuelos. No es metáfora, es matemática biológica. Genes que antaño resistían décadas ahora se desgastan en apenas años. Los rituales olvidados han sido reemplazados por la tiranía de la prisa, dejando a la mayoría en una guerra silenciosa cuya existencia apenas sospechan. No solo son las canas prematuras o las arrugas que se insinúan antes de tiempo, es la niebla mental que te envuelve al amanecer. La energía dispersa a media tarde, la mirada que ya no brilla con ese fuego antiguo y directo. Te han dicho que es evolución inevitable, te han hecho creer que hay que resignarse, pero en el fondo, sabes que algo en esta narrativa no encaja. El hombre moderno ha construido un mundo de acero y electricidad, pero ha dejado que su arquitectura interna se oxide. Siente, por un instante, la vibración antigua de la verdad que traen los mitos. Para cada veneno, la naturaleza guarda un antídoto. Para cada disonancia existe un acorde olvidado capaz de restaurar la melodía primordial. Cuando el ser humano se desconectó del tempo sagrado de la tierra, perdió la memoria de su propia perfección. Pero lo extraordinario es que la llave para revertir el desgaste se esconde a la vista, transmitida a través de corrientes subterráneas de sabiduría que resisten al tiempo. Si has llegado a este punto, es porque intuyes la existencia de algo más allá de la decadencia prescrita. Tal vez en sueños, tal vez en destellos de lucidez. Has sentido que puedes retomar el hilo dorado de tu vitalidad. Si solo atinas a escuchar la voz del símbolo que te convoca, viaja conmigo. Imagina los remotos valles donde el aire se eleva limpio y delgado, cortando con filo puro las distorsiones de la vida urbana. Allí, en las cumbres solitarias del Himalaya, una hermandad de monjes desafió el límite de lo posible. Exploradores atónitos narraron que los guardianes de ese conocimiento poseían cuerpos fuertes y mentes radiantes con la claridad de un río glaciar. Aunque sus cronologías los consideraban ancianos de leyenda, no era privilegio de linaje ni genética, sino herencia de un ritual. El consumo reverente de un fruto que la tradición llama el regalo de Thoth, el dios escriba. Patrón del tiempo y del renacimiento cíclico, ese pequeño orbe carmesí no era alimento común, sino transmisor de un mensaje más allá de lo tangible. El mito aseguraba que, preparándolo según el ritual, uno despertaba la orden albina en las células,
restaurando la arquitectura de la juventud inscrita en el cuerpo original. Antes de la herida del olvido, consumir el fruto era encender la lámpara de la memoria, recordarle al organismo su derecho natural a la renovación. Los relatos pasaron de boca en boca, de maestro a discípulo, como un hilo invisible que atraviesa los velos de la historia humana. Científicos de renombre, primero escépticos, se atrevieron a mirar con ojos modernos lo que las linternas del pasado habían protegido entre murallas de roca y silencio. Lo que descubrieron, bajo la luz de sus microscopios, tuvo el poder de transformar la literatura de los sabios en dogma de laboratorio. Pruebas clínicas midieron el impacto de ese fruto en la biología y la respuesta fue una sinfonía de regeneración. Se verificó, incluso en las pruebas más estrictas, que el extracto de goji berry multiplicaba por 40 el ritmo de reparación celular, como si el reloj de la carne retrocediera absurdamente. Los telómeros, custodios de los secretos de la longevidad, resistían la erosión del tiempo al ser expuestos a sus compuestos ancestrales. Era como si una notación olvidada reverberara en el ADN, devolviéndole la música de su juventud intacta. La ciencia moderna, en su danza con el misterio, desentrañó la presencia de moléculas prácticamente únicas, antioxidantes de una potencia descomunal enfrentando el óxido interior. Polisacáridos largos como los filamentos del destino reescribiendo fragmentos dañados del código de la vida, y mensajeros sutiles capaces de guiar a las glándulas a reactivar hormonas dormidas. La goji berry, así llamada en el lenguaje del tiempo presente, no es magia ni superstición, es tecnología de la naturaleza. Un artefacto biológico forjado en la adversidad de la montaña, programado para otorgar resistencia, claridad y renovación allí donde más se necesita. Sus componentes no viajan solos, trabajan en sinergia, abriendo rutas olvidadas entre la mente y la materia, restaurando la orquesta de la vitalidad donde antes solo había ensayos desordenados de cansancio y declive. Pero el núcleo del secreto no reside solo en el fruto, sino en el ritual. Aquí es donde el diálogo entre el símbolo y la acción se revela. La ceremonia de los monjes no buscaba la saciedad, sino la activación. Desde antes del alba, seleccionaban con precisión cada baya silvestre, sumergiéndola en agua pura y permitiendo que la infusión liberara el código molecular atrapado en su carne arrugada. La paciencia era el primer ingrediente. 20 minutos de espera para que los agentes esenciales ascendieran al líquido, creando una poción roja que vibraba con promesas de rejuvenecimiento. Después, cada baya era llevada a la boca con atención plena, triturada despacio para que la saliva iniciara la alquimia digestiva, desatando el potencial que solo la prisa moderna anula. Miel cruda, con su poder de vehículo sutil, era añadida a veces al elixir, permitiendo que nutrientes e información viajaran sin trabas a través de las barreras del cuerpo. No era superstición, era una ciencia antigua, afinada por siglos de observación y presencia. El verdadero desafío, sin embargo, no es obtener el fruto ni aprender el protocolo, sino sostener la disciplina y la reverencia necesarias para transformar un alimento en un acto de renacimiento. El milagro no se revela a los impacientes, ni a quienes buscan la gratificación inmediata. La transmutación es un viaje, no un instante. La magia de la goji berry se activa en la constancia silenciosa de 30 días. Cuando los mundos interno y externo empiezan a sincronizarse.
Entonces la piel resplandece con una luz que no le pertenece únicamente. El sueño se convierte en taller de restauración. La mente recupera la elasticidad perdida y el ánimo vibra con una energía intermitente. Distinta a la de ningún estimulante conocido, el organismo recuerda. El ADN obedece a la orden silenciosa que un día olvidó. Todo esto no es una promesa hueca ni un simple sueño. Es una invitación radical. Durante 30 días, comprométete a experimentar el antiguo ritual, a observar los cambios sutiles y profundos que se desplegarán no solo en tu carne, sino en el latido de tu conciencia. Permite que cada paso del proceso sea vivido con la reverencia de quien despierta el linaje olvidado de la juventud. La pregunta crucial ya no es si el mito es real o la ciencia suficiente, sino si estás dispuesto a convertirte en arquitecto de tu propio renacimiento. El tiempo de la espera ha terminado. El sendero hacia la restauración está trazado ante ti. Te atreves a dar el primer paso y ser testigo de cómo tus células y tu espíritu recuerdan el idioma perdido de la juventud. Si sientes que esta llamada vibra en algún lugar profundo, deja que resuene en un acto consciente. Comprométete con tu proceso, porque la verdadera alquimia solo responde a quienes se entregan. El resto es solo historia repetida. Imagina por un instante una tierra que se dilata más allá de las fronteras de lo visible, donde el susurro del tiempo adquiere forma y los misterios de la vida se entretejen con las nubes que acarician las cumbres. Allí, en el sagrado retiro de las montañas Himalayas, nació una tradición cuyo secreto ha resistido los embates de las épocas y las tempestades de la ignorancia humana. Este secreto no pertenece solo a la materia, sino al espíritu. Es el eco de una antigua alianza entre el hombre y lo sagrado. Un pacto sellado bajo la mirada atenta de Thoth, escriba de los dioses, guardián de los ciclos y patrono de la memoria universal. ¿Puedes sentirlo en tu pecho mientras te hablo? Hay un llamado que se escapa de los confines de la lógica común. Un murmullo primordial que invita a quienes perciben el mundo con ojos abiertos y corazón dispuesto a sentarse junto al fuego de los iniciados y escuchar lo que ha sido celosamente transmitido por generaciones de monjes. Durante siglos, estos guardianes del conocimiento no buscaron la gloria ni la exhibición, sino que velaron, como centinelas silenciosos, sobre la práctica de un arte secreto. Ellos habitaban, no por azar, ese territorio donde el aire es puro hasta la transparencia, donde las estrellas parecen dispuestas a contarte sus confesiones más antiguas. Fue aquí donde la longevidad dejó de ser una promesa vacía para transformarse en una realidad tangible. Manifiesta en cuerpos vigorosos, mentes perpetuamente claras y espíritus imbuidos en la alegría esencial que solo la comunión con la naturaleza puede otorgar. Una vida tejida sin hastío, donde cada amanecer se celebraba como un regalo renovado. Pero, ¿cuál era el fundamento de tal hazaña? ¿Dónde residía la fuente que los mantenía tan vitales, tan indiferentes a la degradación de la carne? No era el mero retiro ni la abstinencia de los placeres materiales, sino la integración plena de un elemento sagrado, el fruto consagrado por Thoth, la joya oculta que en los pergaminos antiguos es descrita no solo como sustento, sino como arquetipo, símbolo viviente del ciclo eterno de muerte y resurrección celular. En su lengua, la llamaban el regalo celeste, y solo se compartía en silencio, bajo las reglas estrictas que dictaba la sabiduría hermética. Respeto, atención plena y reverencia. Este fruto era más que alimento, era llave,
catalizador y mensajero de una verdad olvidada por el común de los mortales. Que dentro de cada uno de nosotros habita el recuerdo inmaculado de una juventud imperecedera, majestuoso y discreto al mismo tiempo. El ritual no era un simple gesto, sino una danza entre el cuerpo y el cosmos. Cada mañana, antes de que el astro solar despertara detrás de las cumbres, los monjes se sumergían en esa alquimia cotidiana. Asistidos por la paciencia y la devoción, el fruto, cuidadosamente recolectado en las alturas, era preparado siguiendo instrucciones precisas, casi litúrgicas, como si manipularan una sustancia capaz de alterar el curso de su propio destino. No era la cantidad, ni la rapidez, lo que determinaba la eficacia, sino el espíritu y la intención. Cada paso era puente entre la materia y el alma. Cada gesto una oración hablada en lenguaje bioquímico. Quizás te preguntes cómo es posible que algo tan simple pueda constituirse en el núcleo de una transformación tan notable. Pero es precisamente en la simplicidad donde mora la verdad mayor. Los textos arcanos narran que Thoth, en sus días como maestro y escriba, descubrió que ciertas formas de vida vegetal recluían en sí mismas patrones originales, fragmentos de la perfección primigenia. ¿No es acaso la naturaleza la mayor de las bibliotecas, la más generosa de las maestras? Allí donde la ciencia moderna ve solo una molécula. La sabiduría ancestral percibe un poema, una secuencia vibracional capaz de reencender lo que la costumbre considera extinguido. Porque todo en el universo es memoria, y la memoria puede recuperarse si hallamos la llave adecuada. La transmisión se realizaba de maestro a discípulo, y jamás era banalizada en los labios del profano. Los primeros viajeros occidentales que lograron adentrarse en estos monasterios, obnubilados por relatos de hombres centenarios cuyo vigor desafiaba la edad escrita en sus rostros, registraron atónitos lo que presenciaron. Individuos que, a pesar del paso triple de los calendarios, conservaban la postura erguida, los ojos incandescentes y una serenidad que solo florece donde no hay miedo a la decadencia. El secreto no pertenecía a una raza ni a una genética privilegiada. Entre aquellos monjes había extranjeros, hijos de caminos lejanos, hermanados en la práctica del rito y en la aceptación de un mismo lenguaje, el de la restauración consciente. La pregunta inevitable surge de inmediato. ¿Qué diferencia existía entre su modo de vivir y el nuestro? Entre su energía libre de oxida y nuestro desgaste precoz. La respuesta destila en la diferencia entre el olvido y el recuerdo. Nosotros, sumergidos en la vorágine de días iguales, hemos relegado los saberes antiguos al rincón del mito, considerando ingenuos los arcanos del pasado, anhelando remedios instantáneos y relegando el acto de nutrirse a una experiencia utilitaria y sin alma. Ellos, en cambio, celebraron el acto de comer como un sacramento, restaurando en cada bocado la unión perdida entre el espíritu y lo terrestre. ¿Y tú, que escuchas mis palabras atravesar la maraña del tiempo y el escepticismo? ¿No sientes despertar en lo hondo una sospecha dormida? ¿No vibran acaso tus células con el eco de las preguntas que jamás te atreviste a articular? ¿Es posible que negarse a la inercia, a la resignación frente a la llamada del desgaste, sea el primer paso hacia la recuperación de aquello que alguna vez fue nuestro sin esfuerzo? El mito del fruto inmortal, lejos de ser una fábula sin fundamento, tal vez es una invitación a recordar, a devolverle a cada gesto cotidiano su dimensión sagrada, y a permitir que lo antiguo y lo moderno se reconcilien en la experiencia más íntima, la de permitir que la vida,
en su manifestación más pura, se renueve a través de nosotros. Hoy, mientras la ciencia comienza a desencriptar los enigmas que rodean a este fruto y a su ritual, cabe preguntarnos, ¿cuánto de la promesa reside en la sustancia y cuánto en la disposición del espíritu que la recibe? En este punto de tu viaje, el laberinto se abre a infinitas posibilidades, y solo quien escucha con atención puede descubrir la bifurcación oculta. Serás capaz de distinguir la verdad en el murmullo del viento, en el rumor del agua que fluye, en el llamado que resuena tras cada pregunta. La odisea apenas comienza. Permanece conmigo y tal vez comprendas que, en la silenciosa profundidad de la noche himalaya, el secreto siempre estuvo esperando a ser desvelado. Las leyendas sagradas, envueltas en el polvo dorado de milenios, muchas veces llegan a nosotros cargadas con la fragancia de lo imposible. Pero el tiempo, en su danza incesante, acostumbra a reírse de nuestra incredulidad. Así, historias que nacieron en la bruma de los monasterios y en la boca de los iniciados, encuentran un inesperado eco en los laboratorios de la ciencia. ¿Qué ocurre cuando el saber hermético, guardado celosamente por linajes de sabios, es observado bajo la impasible luz de la investigación moderna? Se produce entonces una alquimia doble. Lo legendario se reviste con la certidumbre del microscopio y la ciencia, a su vez, redescubre la poesía que palpitaba en sus orígenes. Las universidades más prestigiosas, Harvard, Stanford, Oxford, comienzan a interesarse por el misterio de aquel fruto que los monjes denominaban, en sus manuscritos, el don de Thoth, lo que en los relatos era símbolo de inmortalidad. En los ensayos clínicos se convierte en una pregunta urgente. ¿Puede una parte de la naturaleza revertir, aunque sea en parte, la sentencia del envejecimiento? Y así, moléculas antiguas cuyos nombres resonaban como sortilegios en los scriptorium de antaño son ahora identificadas, purificadas, cuantificadas: polifenoles, carotenoides, polisacáridos de cadena larga, una orquesta bioquímica que la tradición supo intuir y la razón contemporánea empieza a cartografiar. El primer asombro surge de las pruebas de antioxidación. El goji berry, esa joya sangrante nacida en los repliegues de la tierra áspera, exhibe una potencia en la neutralización de radicales libres que eclipsa a casi cualquier otro fruto conocido. Los científicos, con su lenguaje sobrio, hablan de un índice ORAC, capacidad de absorción de radicales oxígeno 50 veces superior al de los arándanos, que hasta ayer portaban la corona de superalimento. Pero más allá de las cifras, lo que verdaderamente asombra es la manera en que estas sustancias complejas parecen ubicar el equilibrio perdido en el caos celular, restaurando el orden, como si ejecutaran, en silencio, el plan de una inteligencia primordial. Las investigaciones se tornan aún más intrigantes al contemplar el efecto de los polisacáridos únicos del goji sobre la biología del ADN. El daño al ADN, ese desgaste sutil e invisible que acompaña cada segundo de vida, es el lenguaje secreto del envejecimiento. Los científicos constatan algo insólito en modelos experimentales. Los extractos de goji generan un aumento significativo en la expresión de enzimas reparadoras, esas diminutas manos incansables que reconstruyen los peldaños rotos de la escalera genética. Así, allí donde la vejez sembraba errores y rupturas,
se alza una energía renovadora que recuerda al cuerpo la forma primigenia del orden. La verdadera revolución, sin embargo, se manifiesta al estudiar el impacto sobre los telómeros, esas brevísimas cadenas que coronan los extremos de nuestros cromosomas y determinan la vida y muerte de cada célula. Hace apenas unas décadas, el concepto de telomerasa, la enzima que protege y restaura los telómeros, era fantasía de alquimistas. Hoy, premios Nobel como Elizabeth Blackburn han demostrado su existencia y su vínculo directo con la longevidad. El goji, al beberse como los monjes enseñaban, activa esta enzima en tazas hasta ese momento solo observadas en ayunos extremos o en sistemas de restricción calórica severa. Aquí la biología cumple lo que la alquimia insinuaba. La regeneración no es solo posible, sino que está codificada en nosotros, a la espera del mensaje correcto. Otros compuestos, como la zeaxantina y la luteína, se revelan guardianes de la visión y el cerebro, defendiendo nuestros sentidos contra la neblina de la edad. Pero el goji opera a un nivel incluso más hondo, en las cámaras ocultas del metabolismo energético, donde arde el fuego de la vida, los compuestos minerales y los precursores del goji selenio. Germanio y oligoelementos restauran la vitalidad de las mitocondrias, encendiendo la chispa que convierte el alimento en energía pura. Aquí, la metáfora hermética del azufre oculto. El principio vital cobra forma material en la restitución del vigor perdido. Más allá de la fisiología, los análisis sanguíneos de quienes siguen el ritual durante ciclos completos revelan transformaciones asombrosas. Disminución de biomarcadores inflamatorios, reducción del colesterol LDL y mejoras ostensibles en los perfiles glucémicos. Un hallazgo aún más sorprendente se produce al analizar la longitud telomérica antes y después del protocolo. En más de un caso, se registra una regresión equivalente a borrar una década y media del calendario biológico. La alegoría de rejuvenecimiento, tantas veces repetida en los mitos, deja de ser metáfora para adquirir la forma feroz de un dato experimental. Pero la ciencia, al descubrir el cómo, apenas ha comenzado a rozar el por qué. ¿Por qué precisamente este fruto, nacido en suelos hostiles, es portador de semejante poder? Los investigadores más sutiles reconocen que hay órdenes en la naturaleza que se nos escapan. Geometrías que responden como creían los antiguos egipcios a la armonía original del cosmos. La goji berry, creciendo entre la crudeza y el sol inclemente, concentra el arquetipo del héroe solar, aquel que, tras la prueba y la adversidad, regresa con el elixir a su pueblo. Así, la ciencia moderna, armada de secuenciadores y espectrometría, no ha hecho sino confirmar lo que los viejos sacerdotes de Thoth susurraban en criptas de piedra, que la naturaleza, cuando se contempla con reverencia y precisión, revela sus secretos al que es digno de recibirlos. El conocimiento hermético y el saber experimental, lejos de excluirse, bailan juntos en la frontera donde la intuición ancestral se convierte en evidencia cuantificable. La revelación de este diálogo entre lo oculto y lo manifiesto, entre la superstición y la estadística, invita a una pregunta mayor. Si los tesoros de la antigüedad pueden ser redescubiertos bajo la mirada de la razón, ¿qué otras llaves esperan, aún ocultas, en los recodos de nuestro legado? Porque al final, la verdadera ciencia no busca destruir los mitos, sino revelarlos en su esencia más profunda.
como mapas de transformación, espejos de las posibilidades dormidas en nuestra carne. Y así, el goji berry, la fruta del tiempo, emerge en la confluencia de dos ríos, el de los sueños de inmortalidad y el flujo incansable del conocimiento humano, recordándonos que toda frontera, incluso la del envejecimiento, es una invitación al viaje y al misterio. Al sumergirnos ahora en el corazón oculto de esta narración, donde lo visible y lo invisible se rozan como velos sutiles, nos detenemos ante los secretos que se agazapan dentro de la pequeña y humilde valla reconocida como el legado de Todd. Porque hablar de mecanismos biológicos sería un error de reduccionismo, como si esperáramos explicar la sinfonía del cosmos enumerando átomos uno a uno. Sin embargo, la función grandiosa de la goji berry no reside en la suma de sus partes, sino en el modo en que cada molécula, cada cadena y cada matiz vibracional entonan juntos un cántico de vida que resuena hasta la raíz primigenia de las células. Así, lo que comenzó como un rumor en los corredores del tiempo se convierte, aquí, en un torrente imparable de restauración y despertar. Imagínate por un momento la vastedad silenciosa de la creación interna. Ese reino donde trillones de células danzan en ciclos de construcción y destrucción, guardianes de la memoria secreta que es tu existencia. Ahora, penetra en ese escenario la goji, visión cristalina de la alquimia vegetal. Su primer don, velado durante siglos y apenas entrevisto por los sabios. Es su ejército formidable de antioxidantes, no simples combatientes, sino centinelas que vigilan cada frontera de tus membranas, deteniendo la embestida de radicales libres como si se tratara de una batalla arquetípica entre luz y sombra. Pero su acción no es solo defensiva. Esta fuerza invisible, compuesta en parte por la presencia majestuosa de la zeaxantina, se despliega como una capa protectora sobre los muros delicados de tu ADN. Hay en esa interacción la resonancia de los antiguos pactos, el eco de una inteligencia mineral capaz de comprender y custodiar, restaurando la integridad perdida en la fragua del estrés y del tiempo. No obstante, lo grandioso no empieza ni termina en el escudo. En la profundidad de la goji se esconden los arquitectos invisibles, los polisacáridos de cadena larga. Códigos inscritos en la matriz de la naturaleza para devolver a los seres el arte de la autocorrección. Allí donde el paso de los años ha causado rupturas, donde la hélice sagrada de la vida muestra signos de fatiga. Estos mensajeros cruzan compartimentos, atraviesan el plasma y, como constructores diminutos guiados por una sabiduría antigua, reconocen las fallas y proveen las piezas exactas para la reparación. La restauración no se da únicamente en la estructura molecular, sino también en el silencio de la información. El error es deshecho. La memoria se reescribe. El modelo original es evocado como cuando, al entonar un nombre ancestral, la vibración devuelve al ser su propósito genuino. En esta coreografía de rescate surge la vitamina C, pero no bajo la forma trivial y dispersa del supermercado moderno. Aquí, la vitamina C se sumerge en la compañía de bioflavonoides que la transforman en un rayo de eficacia, capaz de atravesar membranas, conectando ruta tras ruta de regeneración en una cascada. Cada partícula activada llama a la siguiente en una reacción en cadena, donde lo que antes era carencia se convierte en abundancia, donde el terreno reseco de la fatiga encuentra la humedad generosa de la regeneración. Más abajo, en los sótanos del código genético, el proceso cobra un volumen aún mayor.
La Goji, en su inteligencia inexplicable, toca las compuertas de los genes de la longevidad. Los sirtuinas, aquellos interruptores ocultos diseñados para destellar solo en situaciones límite, son convocados sin el castigo del hambre ni el rigor del sacrificio extremo. En su lugar, una llave molecular, formada por betaína y aminoácidos maestros, se desliza en las ranuras adecuadas y activa el programa secreto de supervivencia. La orden resuena como un tambor en la noche: detener el deterioro, conservar lo esencial, poner en modo de reconstrucción todo el imperio biológico. De pronto, el organismo ya no es solo el resultado del desgaste, sino la fuente renovada de su propio despertar. Esta sinfonía de activación llega al reino de los centinelas internos, las mitocondrias. Imagina miles de fuegos encendidos en los palacios invisibles de tus células, allí, donde se manufactura cada hálito de energía. La Goji interviene bajo el rostro de minerales como el selenio, guardián del resplandor vital, escudo contra la oxidación implacable. El resultado es una producción de fuerza limpia, ininterrumpida y profunda, que te sustenta no como un estímulo pasajero, sino como una marea de vitalidad que brota desde el núcleo mismo de tu ser. En el clímax de esta orquesta, una figura casi mitológica toma el estrado: la hormona del crecimiento humano. Arquitecto de los días jóvenes, cae con los años como una hoja al viento. La Goji, sin sustituirla artíficamente ni navegar los peligros de la intervención ajena, trae en su matriz glicoproteínas y señales capaces de despertar el sueño de la hipófisis. Es un llamado, no una orden forzada. El cuerpo, por primera vez en décadas, comprende que puede volver a construir desde el cimiento, fortalecer, reparar, engrosar la piel, tensar los tejidos, quemar lo innecesario y devolver a cada vida la promesa de su origen. Aquí, la distinción se vuelve crucial. No es suplir como un parche, sino restaurar el flujo natural que alguna vez nos hizo íntegros. Siente, por un momento, la intensidad de esta revelación. Donde antes solo había resignación, se revela un corredor secreto, un acceso a la fuente de restauración inagotable. La Goji no viene a sumarse como suplemento más a la mesa de la supervivencia moderna. Viene como un recordatorio tangible del pacto antiguo entre el ser humano y la inteligencia de la naturaleza. En cada baya madura, en cada molécula liberada según el orden que dictan los días y las noches, late la posibilidad de regresar al punto cero del deterioro, de comenzar de nuevo el ciclo, de saborear la certeza de que la vida no es mero desgaste sino también un ciclo perpetuo de restauración. Así, en este punto culminante, la intensidad crece, el ritmo se acelera, igual que el corazón ante lo sagrado revelado después de tanto tiempo. Las tablas del destino biológico, que parecían impresas de modo irremediable, muestran grietas donde la luz del conocimiento ancestral penetra, alumbrando el mapa de la autocuración. Quien opta por este camino no solo consume un fruto antiguo, se reconcilia con su linaje, honra su naturaleza y convoca fuerzas antiguas para el renacimiento interior. El viaje apenas ha comenzado, pero la música de fondo, esa que invita a la reconstrucción, a la recuperación de la majestad interna, se escucha ya con la claridad de un nuevo amanecer. Aquí, en este instante, la alquimia de la Goji Berry no es un símbolo vacío, sino la vibración de una promesa cumplida, un llamado para que lo latente en ti despierte.
y tu campo biológico recuerde una vez más la perfección desde la que surgiste. El amanecer, para quienes comprenden la sabiduría hermética, no es solo un suceso astronómico, sino la apertura de un ciclo vital donde las energías latentes encuentran su cauce para ser despertadas de su letargo. En la tradición de los sabios egipcios y de los monjes ocultos entre las cumbres nevadas del Himalaya, la preparación del cuerpo para recibir las fuerzas sutiles comienza mucho antes de que la primera luz roce el horizonte. Aquí, en esta frontera invisible entre la vigilia y el sueño, nace un ritual celosamente custodiado a lo largo de milenios, transmitido de adepto a discípulo con un rigor casi alquímico. No se trata simplemente de ingerir el fruto, pues en ello reside solo la mitad del misterio. Lo que los modernos apresurados a menudo ignoran es que el poder de toda sustancia está indisolublemente ligado a la forma en la que es recibida. El cómo, el cuándo y, sobre todo, el para qué configuran la verdadera arquitectura de la transformación interior. Bajo esta luz, el rito del Goji salvaje revela todos los signos del antiguo arte de la transmutación. Los alquimistas comprenden que, al igual que el oro no se alcanza sin la correcta coniunctio, el potencial latente de los frutos no puede derramarse sin la participación consciente del ser. Por eso, cada mañana, incluso antes de que la mente despierte por completo, se dispone una pequeña ofrenda de estas bayas, recogidas no en plantaciones industriales mancilladas por la prisa, sino extraídas de los reductos más agrestes, donde solo lo esencial logra perpetuarse. Impregnadas por la dureza de los vientos y la soledad de la altitud. Al depositarlas en un vaso de agua cristalina preferentemente de manantial, para honrar el flujo original e inalterado de la naturaleza, comienza la primera fase del ritual. Una inmersión de 20 minutos, no uno más ni uno menos. Pues todo en los antiguos misterios descansa sobre un tiempo exacto, reflejo de ciclos universales que la ciencia comienza apenas a atisbar. La sumersión no es un simple remojo, sino un diálogo de esencias. El agua, figura del receptivo y el femenino universal, despierta los sacáridos y compuestos sutiles dormidos en la corteza de la baya. Es en este instante, mientras la savia ancestral se disuelve y tiñe el líquido con matices de carmín, cuando el iniciado puede percibir, si está atento, el cambio tanto fuera como dentro, una quietud expectante, como si las células del cuerpo supieran que algo sagrado se está gestando. En esta pausa meditativa se le concede al cuerpo la oportunidad de alinearse, dejando atrás cualquier prisa que pueda contradecir la lógica de lo elevado. Pasados los 20 minutos, la verdadera alquimia prosigue. Nada debe apresurarse, pues en el hermetismo, precipitarse es perder la clave del misterio. Tomar las bayas ya blandas y henchidas de agua solar entre los dedos y llevarlas individualmente a la boca es realizar un pequeño acto de comunión. Aquí el énfasis no descansa únicamente en masticar, sino en hacerlo con atención, 30 segundos, ni uno menos, descomponiendo con la saliva el mercurio secreto del cuerpo cada pequeña esfera de poder. La masticación lenta y deliberada, comprendida por los gnósticos como un acto de presencia total, no solo envía señales químicas a toda la red digestiva, sino que convoca la acción de las enzimas dormidas y prepara a la sangre para la absorción óptima del elixir. No es la cantidad, sino la conciencia del acto lo que determina la profundidad de la transformación. Cada paso,
cuidadosamente orquestado por los antiguos. Permite que los códigos sellados en la matriz del Goji, esos mensajes biológicos que recuerdan a nuestras células, la memoria de su perfección original, crucen las barreras digestivas y activen rutas energéticas que antes yacían apagadas. El iniciado, perseverando en este acto, se convierte no solo en un beneficiario pasivo, sino en artífice de su propia regeneración. Repitiendo la antigua máxima hermética: así como es arriba, es abajo; así como es fuera, es dentro. La alquimia se ve amplificada en aquellos que, siguiendo la sabiduría dual de la naturaleza, incorporan la miel cruda al ritual. No cualquier miel, sino aquella no tocada por el fuego ni por procesos mecánicos, que conserva su geometría original intacta. En la cosmovisión egipcia y ayurvédica, la miel encarna al mensajero entre mundos, conectando lo celestial con lo terrestre. Un simple toque de esta sustancia, disuelto en el agua tras la activación del Goji, no solo endulza, sino que reviste a los compuestos bioactivos del fruto de una vestidura vibracional adecuada para pasar la frontera intestinal y alcanzar, sin dispersión, el núcleo mismo de la célula. Así, el arte de ingerir se convierte en el arte de portar luz, tal como enseñaba Thoth, el escriba del tiempo y mediador entre dioses y hombres. El ciclo no se limita a la aurora. Los maestros de la montaña, cognoscentes de los ritmos circadianos y del arte de la polaridad, comprendieron que la noche no es un espacio vacío, sino el templo donde la recomposición se realiza en silencio. Por ello, reproducen el mismo acto horas antes del reposo nocturno, esta vez con una porción menor, pero no menos sagrada. La razón no es arbitraria. Durante el dormir profundo, cuando se abre la puerta a la restauración más esencial, el torrente sanguíneo debe encontrarse saturado de la plenitud bioquímica que solo un Goji activado y correctamente masticado puede conferir. Como en la vieja alquimia, la obra solo se consuma cuando los opuestos se encuentran en la justa proporción. La luz de la mañana y la sombra de la noche fundidas en el caldero del cuerpo. La repetición metódica de estos gestos, día tras día, no degrada el rito, sino que lo carga de poder creciente. Los iniciados lo sabían. La transformación profunda nunca es el resultado de un solo acontecimiento espectacular, sino de un pulido constante, como el temple de un metal que acaba siendo oro filosófico, si al beber cada sorbo, al comer cada baya, uno recuerda el propósito y la presencia, el ritual trasciende la mecánica y se convierte en vía de ascenso, el cuerpo, al cabo de los días, responde. Las señales mudas, ese cansancio matinal, esa niebla mental que empaña la percepción se van disipando, como el rocío bajo los primeros rayos de Ra. Tal es el secreto recóndito que une las enseñanzas de los hermetistas alejandrinos con la práctica viva de los monjes himalayos, que la naturaleza y el espíritu se encuentran no en los extremos, sino en el punto medio, en el acto consciente y reverencial de nutrirnos con lo que la tierra y el cielo han preparado para nosotros. El Goji, activado por el agua y la miel, y consagrado por nuestra atención, deviene así en símbolo y soporte de una regeneración posible aquí y ahora, sin necesidad de postergar el milagro a un futuro incierto, ahora. En este instante en que tus ojos recorren estas líneas, una suave frontera se disuelve entre la vieja historia y la posibilidad naciente.
Has escuchado relatos tejidos como antiguas alfombras, cruzado puentes construidos entre mitos y ciencia, y bebido de la fuente donde los sabios del Himalaya y los sabios del laboratorio se encuentran en silencioso reconocimiento. Lo percibes, ¿verdad? Hay algo que se mueve sutil bajo la superficie de la vida cotidiana. Una convocatoria silente que atraviesa las palabras pronunciadas. La invitación a convertirte en el alquimista de tu propio tiempo. Quizá durante años has sentido esa fatiga inexplicable al amanecer. Ese velo invisible que enturbia los días y empaña el vigor del cuerpo y la lucidez de la mente. Ciframos nuestro existir en rutinas predecibles. Nos acomodamos en la certidumbre del desgaste. Aceptamos, a veces con resignación, a veces con indiferencia, que el declive es un guión irrevocable. Sin embargo, en cada fibra, bajo la piel que cambia y los pensamientos repetidos, aguarda una memoria más honda, un eco de perfección olvidada, un potencial aún latente. Algo en ti recuerda el pulso y la lucidez de tu mejor época y sueña, aunque sea en secreto, con volver a ese estado esencial, no por nostalgia, sino por derecho ancestral. Hoy, el conocimiento de los monjes se combina con la certeza de la ciencia. La fruta que sobrevivió a tempestades y silencios arrastra consigo no solo un arsenal bioquímico, sino un mensaje. No es una promesa hueca, tampoco una pócima milagrosa. Es una posibilidad viva que solo tú puedes actualizar. Piensa, 30 días no son un exilio, sino una travesía contenida en la palma de tu mano, 30 amaneceres y 30 noches para permitirte experimentar algo distinto. El acto de ofrecer a tus células el tributo sagrado de la presencia, de la nutrición correcta, del ritmo respetado. No se trata únicamente de añadir una fruta a tu dieta, sino de transformar cada mañana y cada noche en un pequeño ritual de reconexión con tu cuerpo, con tu vitalidad originaria y con una intención renovada. Hablar de Goji es mentar la fuerza del terreno inhóspito, la condensación del sol y los vientos fríos en diminutas esferas granates. Pero hablar de la práctica es ir más allá. Se trata de instaurar un momento sagrado en el día, de suspender durante un instante la maquinaria apresurada y volcar la conciencia en el acto mínimo y profundo de nutrirse, de sumergir las bayas salvajes en el agua pura, esperar en silencio el tiempo de la transformación, de abrirse al presente mientras se mastican con lentitud, de prestar oídos atentos al propio cuerpo cuando la energía, sutil pero creciente, reclama su espacio. Es, sobre todo, el arte de confiar durante el proceso, de no buscar resultados inmediatos, sino de prestar atención a las pequeñas victorias, una claridad mental inesperada, el peso menos denso en los párpados, una alegría sin motivo que irrumpe a media tarde. Quizá el mayor legado de este viaje no será la piel tersa ni los músculos revitalizados, ni siquiera la mente afilada. Será la experiencia emergiendo de cada célula, el descubrimiento de que puedes, por una vez, hacer un pacto contigo mismo y sostenerlo, de que el tiempo deja de ser únicamente una línea descendente y se convierte en un círculo, en el que cada día trae consigo una nueva oportunidad de corregir, sanar y rehacerte. El secreto no reside afuera, ni en la exuberancia de las montañas que nunca has pisado, ni en las palabras de este texto. Está en la capacidad de volver a elegir, de convertirte en creador de tus rituales cotidianos, de dictar un nuevo mandato ahora que sabes que la biología obedecerá a quien se atreve a cambiar el guión.
Y si la verdadera juventud no fuera un estado, sino un ejercicio de la voluntad, y si el renacimiento estuviera agazapado no en fórmulas complejas, sino en la regularidad de un acto sencillo, repetido con reverencia y conciencia, cada uno dibuja en su sangre un destino distinto. Pero todos compartimos el poder de reescribir, de permitir a nuestro cuerpo recordar la primera perfección. Escoge mirarte en el espejo sin las viejas narrativas. Abandona durante un tiempo la costumbre de esperar el deterioro y permite que algo inesperado florezca. El relato que has escuchado hasta aquí no exige fe ciega ni promesas ajenas. Requiere solo el coraje de la experiencia directa, la humildad de reconstruir desde lo esencial, la disposición a cultivar la paciencia que el mundo moderno desconoce. No se trata de negar el paso de los años, sino de reconciliarte con el ciclo oculto bajo la piel. Ese ciclo donde todo lo que muere puede nacer de nuevo bajo los cuidados precisos. Recuerda, lo que transforma es la continuidad, la ofrenda cotidiana, el regreso paciente al corazón del propio cuerpo. Allí, en ese centro, cada sorbo, cada bocado consciente, se convierte en un mensaje, cada rutina repetida en ceremonia, cada día ganado en testimonio silencioso. He aquí la invitación última. Deja de buscar afuera la llave de tu vitalidad y examina, con pulso templado, de qué manera puedes ser tú quien la esculpe. Confía en el proceso. Permite que la sabiduría milenaria se encuentre con tu modernidad y observa con mente abierta lo que ocurre en esos 30 días de compromiso sutil. Si llegaste hasta este punto, es porque una inquietud te guía desde dentro, una chispa ancestral que no se apaga con la costumbre ni se sacia con la explicación. Haz de este conocimiento una experiencia. Ofrece a tus células la oportunidad de recordar y transita, con cada acto, el sendero que lleva de la resignación al asombro. ¿Hasta dónde puede llegar tu energía, tu claridad, tu fuerza si asumes el rol de arquitecto de tu propia longevidad? Ese es el enigma que solo tu vida, vivida conscientemente, podrá resolver. Si algo en ti vibró con esta invitación, deja tu huella silenciosa bajo este video y acompáñanos en el próximo paso del sendero.